Buenos días, Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás allí acompañándome para abrir juntos la palabra de nuestro Papá Celestial. Te invito a que traigas tu Biblia y que oremos antes de abrirla. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Permítenos contar hoy nuevamente con tu presencia para servirte y glorificarte en todo momento y situación, sabiendo que tú siempre nos ayudarás a ser como tú quieres que seamos. Que todo lo que hagamos hoy rinda fruto al plan que tienes para nuestra vida. Quita de nuestro corazón el orgullo, el egoísmo, la envidia, la avaricia, todo lo que nos aleja de ti. Danos de tu amor para amar a los que nos rodean de la forma en que tú quieres que los amemos, porque no tenemos en nosotros de ese amor. Haznos humildes para presentarnos ante ti y escucharte ahora con atención. Que tu Espíritu Santo se mueva potente entre nosotros para poder entender el mensaje, para tener el valor de compartirlo y tus fuerzas para vivir tu mensaje. Y ayúdanos a confiar no en nuestra propia prudencia, sino en tu gran sabiduría y tu infinito amor. Ayúdanos a confiar en tu voluntad para nosotros. Lo pedimos con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Te amamos, Padre. Amén. El día viernes lleva por título para estudiar y meditar. Es para el viernes 26 de mayo. Como vimos, Pedro sabía que pronto había de morir y sabía desde hacía tiempo de qué manera había de morir. Eso es porque Jesús mismo le había dicho en Juan 21:18, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tu mano y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. ¿Cómo fue su final? A Pedro, por ser judío y extranjero, lo condenaron a recibir azotes y a ser crucificado después. En perspectiva de esta espantosa muerte, el apóstol recordó su gravísimo pecado de negar a Jesús en la hora de su prueba. Aunque una vez se había mostrado tan dispuesto a reconocer la cruz, tenía ahora por gozo dar su vida por el Evangelio, sintiendo tan solo que sería demasiada honra para él morir como había muerto el Señor a quien había negado. Pedro se había arrepentido sinceramente de su pecado y Cristo lo había perdonado, según lo comprueba el altísimo encargo de apacentar a las ovejas y los corderos del rebaño. Pero Pedro no podía perdonarse a sí mismo, ni aun el pensamiento de las agonías de la muerte que lo aguardaba era capaz de mitigar la amargura de su aflicción y arrepentimiento. Como último favor, suplicó a sus verdugos que lo crucificaran cabeza abajo. La súplica fue otorgada y de esa manera murió el gran apóstol Pedro. Y, aun con ese futuro por delante, la preocupación de Pedro era por el bienestar espiritual del rebaño. Preguntas para dialogar. A la luz de todo lo que ha escrito Pedro y los demás escritores de la Biblia también, acerca de la necesidad de los cristianos de vivir vidas piadosas, ¿por qué tantos de nosotros fallamos en ser quienes somos en Jesús? En la clase, el sábado, repasen la lista presentada en 2 de Pedro 1 del 5 al 7. Hablen acerca de cada ítem y pregúntense, ¿cómo podemos manifestar mejor estas virtudes nosotros mismos y cómo podemos ayudar a otros que anhelan hacer lo mismo? Considerando lo que sabemos acerca de Pedro, tal como se revela en los Evangelios, lo que escribe en sus epístolas muestra poderosamente la gran obra de Cristo, lo que Jesús hizo en él, aun a pesar de sus fracasos anteriores. ¿Qué esperanza y consuelo podemos obtener nosotros mismos de su ejemplo? En 2 de Pedro 1:12, Pedro escribió acerca de la verdad presente. ¿Qué verdad presente era en la época de Pedro y qué es verdad presente en la nuestra? Alguien escribió, tan ciertamente como los muertos están más allá de la muerte es lo que llevan consigo los vivos. ¿De qué manera deberíamos nosotros como cristianos llevar la muerte?
Ahora pasamos a la lectura del devocional, que lleva por título La luz de los hombres. San Juan 1:4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. El 80% de la ciudad de Porto Alegre, en el estado brasileño de Río Grande do Sul, quedó sin energía eléctrica en la tarde del 30 de octubre de 1992. Mientras me dirigía al gimnasio de deportes de San Leopoldo, donde predicaría esa noche, oí a través de la radio que un hombre se había subido a una columna de alta tensión con la intención de suicidarse y que había sido necesario cortar toda la energía para preservar su vida. Un viernes por la tarde, hace alrededor de 2000 años, Jesús subió al monte Calvario y fue clavado en una cruz, renunciando voluntariamente a la vida para salvar a la raza humana. Ese viernes fue tal vez el viernes más oscuro de toda la historia. El sol ocultó su rostro con vergüenza para no ver cuán miserables son los hombres. Nubes negras cubrieron el horizonte y la lluvia cayó torrencialmente, como si el universo todo derramase lágrimas por el testimonio de amor que estaba siendo escrito con sangre en ese momento. Hasta los animales y las bestias del campo corrían de un lado para otro porque instintivamente presentían que algo extraño estaba sucediendo. Solo el hombre, la más inteligente de las criaturas, parecía no entender nada. Aparentemente todo había acabado, todo se había perdido y todo había fracasado. Aparentemente las tinieblas prevalecían, pero fue entonces, en medio de la oscuridad, cuando emergió la luz. En él estaba la luz y la vida era la luz de los hombres. Esa tarde de tinieblas no era más que el símbolo de lo que sería siempre la vida sin Cristo. Donde las tinieblas reinan, reina la confusión. Las personas no saben de dónde vienen, ni hacia dónde van. Viven tropezando aquí y allá. Viven cayendo y lastimándose, y también lastimando a las personas que están más cerca. A fin de cuentas, ¿a dónde ir si no se ve nada? Se puede intentar todo, pero el resultado será siempre la frustración y el desencanto. Una vida sin Cristo es como una vida sin luz. Fue necesario que Cristo fuera levantado en la cruz del Calvario para que, con su muerte, la vida se iluminara. ¿Estás confuso ante algunas de las decisiones que necesitas tomar hoy? Coloca todo en las manos de la persona luz, o sea, en Jesús. En San Juan, capítulo 1, versículo 5 dice: la luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no la dominaron. Que en este nuevo día que tenemos por delante, salgamos con esta promesa en nuestros corazones. Repitámosla muchas veces a lo largo del día. Y cuando volvamos para casa, veremos, tal vez, que las tinieblas de la noche ya llegaron, pero que nuestra vida continúa iluminada por la luz de Cristo. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios creador, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día. Te espero mañana, si Dios quiere. Y muchas gracias por estar allí acompañándome.